Te amamos, majestad, te amamos, te honramos, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Solo tú eres digno de recibirla, merecedor de gloria eres tú, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor. Por este privilegio que tenemos de hablar tus verdades, Señor, aquí a través de la radio, en los grupos. Y, Señor, que mis hermanos puedan oír, Señor, realmente como tú hablas, como tú determinaste hablarle a tu iglesia, Señor. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios, lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Realmente no hay más nada para hacer, mis hermanos. No hay más nada para hacer. Ya Él lo hizo todo. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio más alto que un ser humano, porque lo pagó como ser humano, nuestro Señor, en la tierra lo pudiera pagar. Sufrió y fue vituperado por nuestra causa y resucitó al tercer día dándonos la victoria. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó nuestras angustias, llevó nuestras miserias. ¿Qué más podemos pedirle a este Dios de gloria? Simplemente creer. Creer es obedecer, mis hermanos. El que cree obedece, por eso hoy dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros necesitamos vivir por fe. La fe es la convicción de lo que no ves y la certeza de lo que esperas. A Dios no lo vemos, pero tenemos la certeza de lo que esperamos en Él, porque sabemos que Él es fiel y justo para dar lo que nos prometió. Y la Biblia está llena de promesas, mis hermanos, que Dios quiere que las vivas, Dios quiere que las hagas tuyas, Dios quiere que las creas para que las puedas vivir. Por eso es que Él vino a depositar el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, para que hoy realmente podamos vivir a la manera de Dios, no bajo el viejo pacto, sino este nuevo pacto, un pacto de sangre, un pacto que Él derramó la sangre allí en la cruz del Calvario para que vos puedas ser lavado y purificado y cambiado totalmente de tu vieja naturaleza. Mira, vamos a hacer una comparación. El viejo pacto es tu vieja naturaleza, el nuevo pacto es la nueva. ¿Vos qué naturaleza querés vivir? Yo quiero vivir la naturaleza de Cristo en mi vida. Quiero vivir bajo el nuevo pacto. Basta de ley. No hay ley que te pueda condenar si vos haces el bien. Y vos me vas a preguntar, ¿pero cómo puedo hacer el bien yo si no obedezco los mandamientos? Porque sé que hay mucha gente preguntándose esto. Nadie puede obedecer los mandamientos si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque si vos obedeces los mandamientos por tu propia fuerza, sin el Espíritu, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Estás esforzándote a ser cristiano y no sirve de nada eso. Harás como el joven rico que le dijo: Señor, yo los he guardado desde mi niñez. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le faltaba uno, el amor. No tenía amor ese joven, pensaba nada más que en sí mismo. Él no podía despojarse de sus bienes. Y eso es lo que Dios quiere, porque cuando tenés el Espíritu Santo de Dios, podés despojarte de todo lo tuyo, porque sabés que no es tuyo, sino de Él. Todo le pertenece a Él. Aún nosotros le pertenecemos. Amén, Señor. Gloria a Dios por mi hermana, ¿no? Que está tan bendecida, el Espíritu Santo fluye de una manera increíble en su vida, tiene victoria sobre sufrimientos, sobre padecimientos, sobre tribulaciones. Hermanos, si le contaríamos todo lo que Dios está haciendo, maravilloso. Dios está haciendo cosas tremendas, ¿no? Benditas, gloriosas. Dice la palabra que ellos pasaban por ahí con Jesús y restregaban el trigo, ¿no? Y comían. Y vinieron los saduceos, los fariseos, y le dicen: ¿no tienes cuidado de ellos, que nosotros ayunamos y ellos no ayunan? Y dice: ¿deben ayunar los que están con el esposo en las bodas? Dice: no, pero cuando Él sea quitado ayunarán. Hermanos, yo no lo digo por mí, lo digo para usted, para que usted entienda que el Hijo de Dios vive en lo sobrenatural. Llevo 9 días de ayuno tomando solamente agua. ¿Y cómo me ve? Estoy bárbaro, estoy poderoso en espíritu, quizás un poco en la carne mal, pero estoy bien también, me siento poderoso, me siento bendecido. Por eso los animo a que oren, busquen más del Espíritu Santo, ayunen, porque Dios es espíritu y es verdad, y en verdad Dios es espíritu y es bendito. Y usted tiene que buscarlo en espíritu y en verdad. Y cuando usted lo busca en ayuno y oración, cosas grandes pasan, cosas maravillosas pasan.
Haga ayuno, hermano, no pasa nada. Yo hace 9 días que estoy en ayuno, no lo digo por mí o para vanagloriarme, sino para que darle fuerzas a la iglesia. Dice, cuando les sea quitado el esposo, ayunarán. Hay géneros de demonio que no salen sino con oración y ayuno. Usted cuando ore poderosamente en el ayuno, va a ver que los demonios se van, se sujetan en el nombre de Jesús y salen. Y muchas almas son libres, muchas personas son sanadas. Por eso, hermanos, dé un paso adelante en fe. Amén. Y no le cuento todo lo que la hermana hizo porque fue algo grandioso, ¿no? Me gocé mucho cuando lo dijo. Que intercedió en lenguas y hubo una paz tan grande después de la tribulación, el problema. Fue extraordinario, ¿no? Y la paz misma, sí, me gustaría que Yo nunca había hablado en lenguas. Siempre le pedí ese don a Dios y nunca me lo dio. Y Dios me dijo, yo te llené de un don muy importante y vos no lo estás valorando. Yo te di amor. Y es cierto, Dios me había dado mucho amor, amaba mucho a las almas, y a veces yo veía a las personas que hablaban en lengua en la iglesia, y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Si fulana habla, y mengana también, y yo no puedo hablar, y bueno, era como que a mí me parecía que, además en ese tiempo, los ministros de alguna manera nos decían que la evidencia de tener el Espíritu Santo era hablar en lengua. Después con los años me di cuenta de que no era así. Yo tenía el Espíritu Santo y de eso no tenía ninguna duda, sin embargo no había recibido ese don. Y un día se lo pedí a Dios, pero le pedí interpretación a Dios, y Dios me lo dio. Y hablé poquitita lengua y me dijo el Señor que yo estaba diciendo exáltate en mí, en esa lengüita muy, muy corta que hablaba. Pero eso terminaba ahí. Nunca me pasó lo que me pasó hoy a la tarde. Yo tengo un hijo en rebeldía, pero en rebeldía extrema contra mi esposo y contra mí. Y hace días que él viene discutiendo mal, de una manera muy fuerte con nosotros y sobre todo con su hermana. Y muchas veces he discutido con él y he perdido la paz. Y bueno, las situaciones eran desagradables en mi familia. Pero en el día de hoy, en un momento, mi hija me dice, no mamá, me dice, déjalo, me dice, no busquemos problema, me dice, si le contestas va a ser peor. Entonces le dije al Señor, Señor, toma el control de mi vida, yo no sé qué hacer con esto, ya no puedo más con esta situación. Señor, manifiéstate en mí, glorifícate en mi vida. Y bueno, le dejé todo al Señor y de repente él empezó a gritar muy fuerte y yo empecé a hablar en lengua, pero no era una lengua que no era como la lengua que yo escuchaba muchas veces en otras personas. Y en eso mi hijo me dice, basta, dice, ¿no te das cuenta que me estás hablando en arameo? Dice, ¿de dónde sacaste eso? Me estás hablando en arameo, me dice. Dice, hace 1 hora que me venís hablando en arameo. Y yo no te puedo asegurar, lo único que sentí yo en ese momento, sí, sentía que hablaba y hablaba con una autoridad que no era mía. Pero también sentí que mi hijo en ese momento recobró paz, mi hija también. Era como que, si bien no temblaron los dos, se sujetaron y hubo un ambiente de paz en mi casa tremendo, tremendo. Y yo podía sentir paz y me gozaba. Y en eso había momentos en que mi hijo levantaba el tono de voz y me decía, porque yo voy a hacer tal cosa. Y Dios me hacía decirle en castellano, en nuestro idioma, que no iba a ser así, porque Él lo amaba y que no le iba a permitir hacer esas cosas. Y bueno, y Dios se glorificó en nuestras vidas de tal manera, hermanos, hoy que realmente quedé maravillada. Le dije, Ale, estoy maravillada con el Señor, porque realmente en un momento mi hijo me dice, mam, me dice, pero esto vos no sabés hablar arameo, ¿por qué hablaste arameo? Y yo, ¿vos cómo sabés que es arameo? Y le digo, yo no sé. Después, bueno, buscando y todo, sí, hablé arameo, yo sé que hablé algo diferente a lo que hablo siempre y no era castellano, y el espíritu se sujetó. Yo sentía que Dios a través de mí le estaba hablando al diablo, y el diablo se sujetó y se fue de la vida de mi hijo. Y mi hijo tuvo una paz diferente, una paz que no había tenido nunca. Y pudimos dialogar, después le expliqué un montón de cosas, y él me dice, no, pero no es así, porque yo creo esto. Le digo, no, estás equivocado. Nunca tuvimos este diálogo que tuvimos hoy. Y esto lo produce el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Solamente Él puede producir algo así. Por eso yo te insto a que busques el verdadero Espíritu de Dios. Porque Él es real. Amén. Él no miente.
Y cuando nosotros queremos llenar, ser llenos, que este vaso sea lleno de Él, Él lo llena. Él lo llena, sed llenos, dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo fui alcohólica hace muchos años, mis hermanos, y hoy les puedo asegurar que ni lo extraño para nada. Yo quiero ser llena cada día de mi Señor, llena de sus verdades, llena de su amor, para poder compartirle a mis hijos y a los que me rodean las verdades. El Señor viene pronto, mis hermanos, y yo no tengo duda de eso. Y quiero que muchos de ustedes realmente conozcan al verdadero Dios y experimenten su gloria, porque no saben lo que se están perdiendo. Es algo tan maravilloso que los demonios se sujetan en su nombre. Es cierto lo que dijeron los discípulos, los demonios se sujetan en su nombre. Por eso dice que el testimonio de ellos vence al mundo, dice Apocalipsis, ¿no? Qué bendición, porque uno por ahí cree que no nos pasa nada, que siempre estamos bárbaros. Y es todo lo contrario, por el mismo apóstol Pablo dijo, de todas las tribulaciones que tuve, de todas me libró Dios. No dijo, nunca más me vino tribulación. Al contrario, dijo, de todas las tribulaciones que tuve, de todo me libró Dios. Por eso que Él nos ama con amor eterno, Él nos ama con todo su corazón. Por eso envió su Espíritu Santo para darnos libertad. Porque dice, donde mora el Espíritu Santo, hay libertad. Ahora vamos a ir a Hebreos 7, 11 y 12. Y dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Se está dando cuenta, hermanos? ¿Para qué, si con la ley, con el sacerdote levítico, el sacerdote de la ley, hubiese sido como tenía que ser, para qué Dios levantó otro sacerdote? ¿Para qué envió a su hijo a la tierra? ¿Qué necesidad habría? Y el 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Cuando hay un nuevo sacerdocio, hay cambio de ley. Ahora está la ley del Espíritu. Deje de andar de vuelta con el pie en la ley y con el pie en la ley del Espíritu. No puede. O está de un lado o está del otro. Jesucristo dijo, fuera de mí nada podés hacer. ¿Se da cuenta, hermanos? Somos los pámpanos, como dice la palabra. Tenemos que estar con Jesús, el Hijo del Dios vivo. Y también dice, del 12 al 19, bueno, el 12 lo leímos recién. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesús vino de la tribu de Judá. Él nació en Belén de Judá. Y no había nada tocante de lo que era la ley o algún sacerdote en la tribu de Judá, porque estaba Israel y estaba Judá. Los de Israel sí tenían el sacerdocio levítico y tenían sacerdotes, pero el de la tribu de Judá jamás nada se dijo acerca de la ley o acerca del sacerdocio. Cuando se unió Judea con Israel, siguió así, la ley por un lado y los judíos por el otro. No había sacerdotes del pueblo judío, sino había del lado de Israel. Y este sumo sacerdote vino de la tribu de Judá. Es Jesucristo, nació en Belén de Judá. Por eso dice, y aquel de quien se dice esto, Jesús, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie sirvió al altar de la tribu de Judá. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. ¿Se está dando cuenta? Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque estos sacerdotes morían, tenían los hijos, había descendencia y eran sacerdocio, tenían el sacerdocio por herencia. Pero dice de una vida indestructible.
incorruptible, porque Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, Él es el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y fin, el que llenó los 3 cielos, el que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Él no tenía que dejar herencias, sí las dejó, somos nosotros, su iglesia, el que cree en Jesucristo. Y dice la palabra, pues se da testimonio de Él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, queda abrogada la ley. Abrogada quiere decir quitada, hermanos, a causa de su debilidad e ineficiencia, a causa de su debilidad e ineficiencia. Muchos confunden, ¿sí? Los que viven en la ley confunden el texto ese donde dice en San Mateo que el Señor no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Jesús la cumplió. Claro, justamente Él la cumplió por nosotros, porque sabía que ninguno de nosotros la podíamos cumplir. No, hermanos, no malinterpretemos ese texto, porque está muy claro. Ellos piensan que la pueden cumplir. Si no hubiese venido Cristo, quedaban todos destituidos de la gloria de Dios y todos pisaban el infierno, hermano. Es clarito. Si los judíos hoy no se convierten al Señor, no van a heredar la vida eterna. Que el Señor toque la vida de Israel, que toque a mis hermanos, porque gracias a ellos nosotros tenemos esta bendición, porque dice que somos injertados en el olivo. Ellos son el olivo, ellos eran el pueblo de Dios, pero dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más los que lo recibieron, los que creen en su nombre, tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Sí, hermanos, y dice la palabra en el 19, pues nada perfeccionó la ley. Acá el apóstol Pablo está enojado, no dice basta con la ley, dice nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, que es el Señor Jesucristo. ¿Se está dando cuenta, hermanos? Y acá del 22 al 28, mire qué hermoso. Dice, por tanto Jesús, hecho fiador de un nuevo pacto, el Señor Jesucristo, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, los de la ley, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición que tú estés intercediendo por tus hijos! ¡Qué bendición que tú estés bendiciendo a los que creen en tu palabra, a los que creen en tu nombre, a los que creen en el Evangelio, que te lo dio el Papá Dios! Porque dice la palabra que este Evangelio no viene de mí, sino lo he escuchado de parte del Padre. Que el mismo Padre Celestial se lo dio a Jesucristo para que Él se lo dé a los discípulos y para que ellos puedan anotarlo acá, porque este es el libro de la vida, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Qué divino, Señor, que tú estés intercediendo por nosotros. Cuánto sentimos tus oraciones, tus bendiciones, para que nuestra vida viva en victoria. Acá también dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. ¿Quién era el único santo? Jesús. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es más sublime que los cielos y aún los ángeles temen mirarlo por su gloria, su esplendor, su presencia, que es hermosa, es bendita. Por eso cuando alguien pone, acá en los grupos pone imágenes de hombre, le quiero decir que tampoco va. Hermano, está bien la palabra, pero ¿saben qué, hermanos? Dice la palabra que Él tiene ojos como llama de fuego. Dice que Él tiene los vestidos hasta los pies. Tiene los pies como bronce bruñido, refulgente como en el horno. Dice que tiene ceñido el cinto de oro en su pecho. Tiene los cabellos y su cara como blanca lana, como nieve, como el sol en su resplandor, dice la palabra. Y su voz es como de estruendo de muchas aguas. El que quiera verlo a Jesús como un hombre se equivoca. Él está glorificado como estaba antes de la fundación del mundo, porque es el dador de la vida. Dice que cuando se le apareció a Juan, a nuestro hermano siervo Juan, en Apocalipsis, dice, cuando lo vi caí como muerto, porque es tanto el esplendor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que ¿quién lo puede ver? ¿Quién lo puede ver? Dice que
Él lo levantó de su mano y dijo: yo soy el alfa y omega, el primero y el último, el principio y fin, que estuve muerto, resucité, ahora estoy sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Se da cuenta del esplendor, la gloria de Jesucristo? Gracias, Señor, por darnos esta revelación, esta bendición, para que el pueblo de Dios pueda gozarse, que tú no vienes como hombre, sino vienes como Dios mismo. Amén. Bendito sea, Señor Jesucristo. Y dice la palabra que no tiene Jesús necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre en la cruz, ¿no? Ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es hecho perfecto para siempre, su Hijo amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Señor. ¿Sabes quién es tu Señor? Aquel que es nombre sobre todo nombre, aquel que toda potestad, toda hueste, todo principado está sujeto bajo sus pies. ¿De quién vas a temer, hermano? ¿De quién vas a temer si Él tiene todo sujeto bajo sus pies? Todo principado, autoridad, potestad y señorío. El diablo está bajo sus pies. Ese es tu Señor. Deja de tener miedo, deja de andar como un cobarde, deja de andar como un trapo de piso. Tu Señor es el que intercede, tu Señor es el que te ama, tu Señor es el que tiene toda la autoridad, el poder y la gloria. Ahí en los cielos, Él es el que te ama con amor eterno, Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú andes de bendición en bendición y que tu vida salga adelante y que heredes vida eterna y que todas las cosas y las promesas que Dios tiene para tu vida son en Él sí y en Él amén, en Él sí y en Él amén. Todos te van a decir: no podés hacer esto, no podés hacer aquello. Y Jesucristo mismo dice: tú puedes, tú vas a salir adelante, yo confío en ti, yo creo en ti, mi poder está sobre tu vida, vas a salir totalmente victorioso en todo lo que emprendas, porque cuando emprendas algo, Jesucristo va a estar en tu vida. Hermano, deja la mentira, agarra toda bendición que viene desde el cielo, porque Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que reines, vivas y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Estamos finalizando y bueno, yo quiero finalizar con esta última palabra que dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. No tenés que hacer nada para ser salvo, simplemente creer, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, porque una vez que vos aceptás a Jesús en tu corazón, empiezan a brotar de adentro palabras de bendición para tu vida, palabras de bendición para tus hijos, y ya empieza a salir todo lo malo y empezás a desecharlo y ya no querés hablar mal y empezás a vivir una vida diferente, una vida nueva y abundante. Empezás a vivir el nuevo pacto. Eso es lo que te queremos transmitir, que vivas el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto de bendición. No significa que no vas a pasar pruebas, que no vas a pasar luchas, que no van a venir adversidades. Sí, por supuesto, pero Dios te va a dar longanimidad, que es constancia de ánimo en medio de los problemas. Te va a dar de su poder para que vos puedas decirle al diablo: te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mis hijos. Y eso es el poder de Dios. Eso es Dios. Eso es el sacrificio que Él hizo por nosotros para que podamos vivir esa vida plena y abundante que tiene hoy para vos y para mí. Yo me despido, mis hermanos, con toda la bendición de Dios para todos y cada uno de ustedes, para todos los grupos, La Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Misión Cristiana Evangélica, Piedra Viva, Águilas, ¿no? Por supuesto. Dios bendiga a todos y cada uno de los administradores que están sirviendo. Gracias por vuestro servicio, gracias porque a mí me ha sido de mucha ayuda y me ha liberado de muchas cargas. Estoy un poquitito más ocupada en otras cosas ahora, pero bueno, en la brevedad voy a entrar a los grupos a compartir otra vez palabras de bendición. Les aviso que probablemente la radio mañana no esté funcionando por el hecho de que tengo que subir estos programas, pero bueno, van a ser unas horas nada más. Que Dios bendiga sus preciosas vidas y bueno, espero que puedas vivir el nuevo pacto. Aleluya. Quiero decirles que hay tanta presencia de Dios que se me entrecorta la voz, ¿no? Y lágrimas brotan por nuestras mejillas, porque el Señor es tan grande, tan misericordioso, que no podemos ni siquiera nosotros soportar la gloria de su presencia.
Por eso, hermanos, tome toda bendición que va para sus vidas, para sus casas, para su familia. Lo dejamos con una bendición. Había más para compartir, porque había mucho más acerca de la gracia, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de lo que es la gracia, podríamos estar 20 horas. Pero lo dejamos con una bendición en sus vidas. Está en Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hagáis aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Muy bien, hasta la próxima. Nos estamos despidiendo con este precioso tema de Doris Machín, Eres Dios Altísimo. Realmente, Señor, eres Dios Altísimo. Te amamos y te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de servirte, Señor. Por eso que en esta noche te dedicamos a ti, Señor, toda la adoración y toda la alabanza. Eres Dios Altísimo, El Omnipotente, solamente tú, Señor.